Muy bien, muchas gracias. Seguimos en los de acá, el programa de la Subsecretaría de Cultura de la provincia de Misiones. Hoy tenemos en nuestro set, engalanando nuestro espacio, un cuadro de la artista Inés Gens, que es esta preciosura de este paisaje tan misionero, tan nuestro, tan del interior, con la tierra colorada, con las casitas de maderas, con esas sombras maravillosas que nos proporcionan los árboles en Misiones para una tarde de mate, allí al costadito de la casa. Quiero agradecer a nuestra querida Graciela Chávez, que nos ha facilitado esta obra. Y también tenemos el cuadro de nuestro prócer, Andrés Guacurarí, proporcionado por la Subsecretaría de Cultura de la provincia de Misiones. ¿Cómo te lo imaginas al Andresito? Acá tenemos dos imágenes de Andresito. Hay un Andresito que a mí no me convence mucho, que es el de la lanza, de la chuza. Bueno, sabemos, vos debes saberlo perfectamente, que Andresito no usaba lanza. Sí, es probable que Andresito usara más bien sable, porque era comandante. Claro, la lanza es más bien es el arma de los soldados. Pero, ¿Y te lo imaginás así a un Andresito medio sin uniforme, así como...? Y eso corre por cuenta del artista, eso es lo que hablábamos hoy. No hay imágenes de época de Andresito. A mí me gusta mucho un cuadro que es muy reciente, que se estrenó ahora en el Bicentenario de la Batalla de Apóstoles, que invita a Susana Rendón, sí, que es muy fiel a la fisonomía de los guaraníes, porque es el retrato de un cacique actual. Y también el uniforme es fundamental. Andresito era comandante, era coronel, tenía un grado militar y además era comandante de misión. Entonces los guaraníes eran muy cuidadosos de mantener visualmente esas jerarquías. Claro, entonces, tenía que estar vestido como tal en relación al resto del... Inclusive cuando entra Corrientes, se habla de la entrada de Corrientes, los correntinos cuentan que las tropas de él entraron en un estado calamitoso, entraron descalzos, prácticamente sin ropa, pero entraron desfilando y con su comandante al frente, y obviamente con un uniforme militar, digamos. Que no es cualquier uniforme, se conoce, aunque no hay retratos de época, sabemos cuál es el uniforme porque era militar del cuerpo de blandengues. Ahora tampoco tiene que ser el uniforme, lo hablábamos también fuera del micrófono, el uniforme del San Martín o del militar de escuela, No, porque San Martín en esa época es la profesionalización de los ejércitos libertadores. Es alguien que había hecho la carrera militar en Europa, el que tenía la idea, tenía la formación militar en esas ideas de vanguardia de la época, que era la escuela napoleónica de la guerra, y también un entrenamiento intensivo, digamos. No era eso lo que eran los ejércitos populares del litoral, era otra cosa. Claro, nada que ver con los granaderos a caballo, que sí tenían una imagen diferente, ¿no? Inclusive ante los mismos patricios y ante aunque sí había guaraníes que eran granaderos, habían sido granaderos, ¿sí? Hay guaraníes que fueron desde Misiones y formaron parte del cuerpo de granaderos a caballo. San Martín mismo pidió guaraníes porque sabía que eran bueno, cuando Rivadavia lo manda a alguien a buscar 300 o 500 hombres a las Misiones, ¿no? Para formar el ejército de San Martín, ¿no? Sí, y eso no es casual, eso viene desde la época colonial. Los jesuitas conformaron un ejército guaraní formidable que peleó contra portugueses, contra charrúas e inclusive contra las sublevaciones internas de los propios criollos. El levantamiento de los comuneros en el Paraguay, por ejemplo, fue reprimido con tropas guaraníes. Y hay un teniente gobernador, Pérez Planes, de Misiones, que él decía que el guaraní era el soldado ideal, porque aguantaba la rudeza de las campañas militares, no se quejaba, comía poco y si no comía igual no se quejaba, entonces era el soldado ideal para estas campañas tan duras que se dieron en esta época. ¿Qué hubiese sido si Andresito, en lugar de ser un perdedor para la historia, podríamos llamarlo así, sin ningún tipo de connotación, si no significan lo que realmente pasó, digamos, no fue un vencedor como fueron otros, quizá como también lo fue del otro lado del río, Francisco Solano López, que entró a la historia como un vencido. ¿Qué hubiese sido si para nosotros los misioneros o para la comunidad guaraní un Andresito triunfador? Yo creo que
un Andresito triunfador no hubiera sido un comandante triunfador, sino un proyecto político diferente, un proyecto de organización nacional diferente, alternativo, más tolerante, más justo en términos sociales, podríamos decir. Porque recordemos, Andresito formaba parte del proyecto de Artigas, claro, que era un proyecto no solamente político, no era solo que cada provincia se gobernara a sí misma, sino que hubiera una sociedad más justa. O sea, tenemos que pensar en el Artigas que repartía tierras a los indios, que liberaba a los negros, que repartía tierras entre los sectores populares y que planteaba lo que todo el mundo hablaba pero nadie ejercía, que era la igualdad y la posibilidad de que los sectores populares hagan carrera política, podríamos decir hoy, o que haya un proyecto diferente. Pero yo creo que hay que repensar si estos perdedores de la historia son realmente perdedores, porque muchas veces estos perdedores son los que dejan una llama tan vista que después se convierten en referentes. Una semilla. Bueno, el caso más notable es justamente Artigas, ¿no? Sí. Que termina sus días en Paraguay, pero que, bueno, que no es para la historia, como diría Julián Cini, para la historia oficial, la figura que fueron otros. Y habría que pensar en el Artigas derrotado, porque Artigas, el hombre, fue derrotado y él se sintió derrotado. En el Paraguay, cuando le ofrecieron volver a su patria, diciéndole, bueno, vaya a pasar su último día en el Uruguay, él decía que la patria de él ya no existía, entonces él se quedaba en el Paraguay. Claro. O sea, ese Artigas derrotado, como el San Martín derrotado también en Europa, no quiere decir que el proyecto que ellos generaron no haya tenido perdurabilidad en el tiempo. Hay que pensar que de ahí en adelante, de 1820 en adelante, ningún gobierno logró estabilizarse en el Río de la Plata si no reivindicaba por lo menos de palabra la condición de federal. ¿Sí? Solo el federalismo logró, y eso tiene que ver con cómo arraigó en los sectores populares este primer proyecto de Artigas. Entonces, el hombre por ahí fue derrotado, pero las ideas no se matan, como decía también Sarmiento en su momento. Es muy interesante cómo esas ideologías van caminando, se van transformando también y terminan convirtiéndose por ahí en cosas diferentes. Hacemos una pequeña pausa, ya venimos, estamos en Los de Acá, el programa de la Subsecretaría de Cultura de Misiones.